Llegué a la entrada de la casa de mis padres, con protector solar puesto y la maleta llena. Mi madre abrió la puerta y me dijo, nunca estuviste en la lista de invitados. Pensamos que estarías bien sola. Sonreí y me fui. Esa noche, recibí una solicitud de pago, $5,100. Tu parte de los vuelos y la villa. Me negué y envié $1 con una nota. Te llevarás una sorpresa. 2 días después, mi familia gritó al verme en Hawái. Fue uno de los peores preparativos de viaje que he vivido. Nada era fácil. No encontraba mis chanclas, aunque juraría haberlas dejado en el armario del pasillo. Mi protector solar explotó en mi bolso. Tuve que cambiar de bolso de viaje a última hora cuando la cremallera del mío habitual se abrió de golpe como si hubiera estado esperando a que llegara el día exacto para romperse. El cargador que empaqué era para un teléfono viejo y olvidé rellenar mi receta, lo que significó un desvío en el camino. Todo lo que podía salir mal, salió mal, pero me repetía que valdría la pena. Íbamos a Hawái, el primer viaje familiar en años, solo los 5, mis padres, mi hermana Seba, su esposo Jen y yo. Llevábamos hablando de ello desde la primavera, y ahora se hacía realidad. Una casa en la playa, sol, algo casi normal de nuevo, pensé. Mis padres me dijeron que pasara por su casa la noche anterior, ya que nuestro vuelo salía temprano. Tenía sentido. Me quedaría en el sofá. Iríamos juntos al aeropuerto. Incluso compré algunos bocadillos para compartir en el vuelo. Tenía todo empacado. Ya con protector solar puesto como un idiota, música sonando en el coche, con el modo vacaciones activado. Entré en la entrada justo cuando el sol empezaba a ocultarse. Agarré mi bolso, me acerqué y toqué. Mi mamá abrió la puerta. Ni siquiera pareció sorprendida de verme, más bien un poco incómoda. Entonces me golpeó con ella. En realidad no estabas en la lista de invitados. Pensamos que estarías bien solo. Pensé que estaba bromeando. La miré fijamente, esperando el chiste. Nada. Dentro vi sus maletas alineadas junto a la escalera. Una hielera, sombreros para el sol, pasaportes en la mesa del pasillo. Seba y Dan se reían de algo en su teléfono en la sala como si fuera una noche cualquiera. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Me miró como si intentara suavizarlo, pero no tenía energía. Sara lo ha pasado mal últimamente. Me preguntó si podíamos hacer este viaje solo para ella y Dan. Sin tensión, sin estrés. No se han llevado bien, y sinceramente, estábamos de acuerdo. Queríamos que tuviera algo de paz. Me dejaron. No por cuestiones de logística, ni por un error, sino como un regalo para Seba. Como si excluirme fuera un acto de amor hacia ella. Miré por encima de su hombro una última vez. Mi padre estaba en la cocina, mirando hacia otro lado, fingiendo remover algo que claramente no estaba cocinando. Nadie dijo nada. Nadie se movió para detenerme. Así que me fui. De vuelta en mi coche, me quedé allí sentado unos minutos, sin enfadarme todavía. Me dio vergüenza. No solo que me dejaran fuera, sino que no lo vi venir. Los últimos meses, cada vez que hablábamos del viaje, era vago. Te avisaremos. Seguimos confirmando cosas. Pensé que solo estaban desorganizados, pero no. Habían planeado todo pensando en mí, sin incluirme. Alrededor de las 10:47 de la noche de esa noche, recibí una solicitud de Venmo de mi madre, $5,100, tu parte de los vuelos y la villa. La miré, sonriendo. Luego devolví $1 con una nota. Te llevarás una sorpresa. Abrí mi portátil. Revisé el número de vuelo que sospechaba que tomarían. Aún había asientos disponibles. Reservé uno. A la misma hora, a la misma puerta. Querían que Sara tuviera paz. Bien. Pero no iba a quedarme 5 días en mi apartamento mientras publicaban selfies desde la playa. Encontré un lugar mejor. Una cabaña privada, una villa de lujo, con vistas panorámicas al mar y entrada independiente. 5 días. Lo reservé todo a nombre de ellos y añadí una nota a la reserva sobre cómo la familia Miller prefiere el check-in temprano y una botella de champán. No quería venganza. Yo también quería paz. Pero la mía iba a venir con una mejor vista y una llave con su nombre. Llegué temprano al aeropuerto. No quería arriesgarme, no con lo bien que se estaba organizando todo. Incluso aparqué en un parking de larga estancia como si fuera uno más de la familia que volaba una semana al paraíso. Me dejé la sudadera y los auriculares puestos,
No porque los necesitara, sino porque no quería que me vieran demasiado pronto. Sabía que estábamos en el mismo vuelo. Solo que no quería que lo supieran todavía. Empezó el embarque y los vi cerca de la puerta. Mi papá sostenía su carpeta de viaje habitual como si fuera un maletín, aunque ahora todo es digital. Seo llevaba una almohada de diseño para el cuello en el asa de su maleta, riendo con Dean mientras hablaba por teléfono. Mi mamá daba golpecitos con el pie, mirando su reloj cada pocos segundos. Esperé hasta la última llamada de embarque. Los adelanté en el grupo 4 mientras estaban distraídos con un agente de la puerta por un asiento de ventanilla. Pasé de largo y nadie se dio cuenta. Fue precioso. El avión estaba lleno. Me senté en el centro, cabizbajo, dormí casi todo el vuelo y me desperté en algún lugar sobre el Pacífico justo cuando los auxiliares de vuelo repartían bebidas. Estaban unas filas más adelante, charlando y riendo como si ya estuvieran de vacaciones. Al aterrizar, los dejé ir primero. Salieron corriendo, emocionados, listos para empezar su escapada familiar organizada sin el niño problemático. Me quedé atrás, me tomé mi tiempo, y al entrar en la zona de llegadas, allí estaba. Mi chofer llevaba un cartel que decía Familia Miller. Ni siquiera hizo preguntas. Tomó mi bolso y me llevó a una camioneta negra con toallas frías y una canasta de fruta fresca en la parte trasera. Ni siquiera tuve que tocar mi equipaje. El resort estaba a 20 minutos costa arriba, técnicamente una finca privada, separada de los hoteles principales. Mi cabaña tenía su propia piscina infinita, una hamaca colgada entre dos palmeras y una terraza que daba directamente a la arena. Me registré. El personal me recibió con un "Hello, Miss Miller. Ya tenemos todo preparado para ti y tus invitados". Asentí. Se unirán más tarde. Eso fue suficiente. Mientras tanto, sabía dónde se alojaban. Un resort decente, sí, pero estrecho. Una villa compartida para los 4. Acceso limitado a la playa, ideal para familias, ruidoso y muy público. Esa noche, di un paseo cerca de su lado de la isla solo para verlo. Me quedé fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca como para verlos arrastrar los pies hacia la playa, visiblemente irritados por algo. Supongo. Acababan de intentar registrarse con su apellido y les dijeron que alguien más ya había reservado la habitación buena. Aún no lo sabían, pero esto era solo el principio. Por la mañana, estarían haciendo llamadas, intentando averiguar qué había pasado. Y yo estaría con 3 margaritas en una tumbona, leyendo un libro que ni siquiera pensaba terminar. No pretendía arruinarles el viaje. Solo quería que sintieran lo que se siente al ser excluido. La primera mañana parecía sacada de un folleto. El océano estaba tranquilo. La brisa soplaba como si hubiera sido diseñada para ese martes en particular. No recibí mensajes, ni llamadas, ni ruido. Solo un plato de fruta tropical que no reconocí y el sonido de las olas. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía que orbitaba alrededor de la vida de otra persona. A las 9 de la mañana, empezaron a llegar los mensajes. Primero fue un mensaje de mi mamá. ¿Hiciste algo con nuestra reserva? Lo ignoré. Entonces Sarah intervino. Necesitamos hablar, algo raro pasa en la villa. Eso me hizo sonreír. Continuó con un mensaje de voz que no escuché. Lo que pasó fue justo lo que esperaba. Intentaron registrarse, pero descubrieron que Miller ya había reservado la cabaña frente a la playa y que no había una segunda reserva. El personal les dijo que el nombre había sido marcado para el registro VIP horas antes. Los trasladaron a una habitación inferior, más lejos de la playa. Sin vistas ni extras. Era lo único disponible. Estaban furiosos. Al mediodía por fin contesté una llamada de mi padre. Me preguntó si había reservado algo a su nombre. Dije que sí. Me preguntó por qué. Le dije que pensé que estarías bien solo. Colgó. Pasé el día relajándome junto a la piscina, pidiendo comida ridícula solo porque estaba en el menú. 2 mujeres que conocí esa mañana en el desayuno, Cassie y Joy, acabaron tomándose unas copas conmigo. Eran de Seattle, estaban allí para una despedida de soltera que se canceló a última hora. Conectamos al instante. Nada serio, solo conversación amena y muchas risas. Se quedaron hasta tarde. No les pedí que se fueran. El día siguiente fue aún mejor. Fui a hacer snorkel mientras discutían con los gerentes de los hoteles, intentando mejorar o cambiar de hotel. Sabía que no podían. Todos los lugares decentes estaban reservados con semanas de anticipación. Estaban atrapados.
Los crucé una vez en el sendero de la playa, cerca de un bar lleno de gente. Sara me vio y se quedó atónita. Llevaba sandalias y estaba claramente quemada por el sol. Yo llevaba gafas de sol y una camisa de lino, recién salida de un masaje. Ella no dijo nada, y yo tampoco. Esa noche, Joy y Cassie regresaron. Vimos la puesta de sol en la terraza y luego nos acostamos temprano, simplemente estirados, escuchando música y el océano. No me sentí triunfante. No exactamente. Me sentí en silencio. Aún así, como si todo lo que se había acumulado a lo largo de los años se hubiera liberado en 5 días de silencio y aire salado. En casa, sabía que habría consecuencias. Siempre lo hay. Pero por ahora, ellos eran los forasteros. Y yo estaba exactamente donde debía estar. La cuarta mañana, un miembro del personal del resort llamó a la puerta de mi cabaña. Pensé que quizá era otra bebida de bienvenida o un servicio de toallas, pero en lugar de eso, me entregaron un sobre. No era de recepción. Entregado en mano por un huésped, dijeron. No tenía nombre en el exterior, solo el número de habitación garabateado en una esquina. Dentro había un papel doblado del resort. 3 frases escritas a mano por Sarah. Esto fue una barbaridad. Nos avergüenzas por ti. Me arruinaste el viaje. Ni un hola, ni un nombre, ni una explicación, solo eso. Lo doblé con cuidado y lo deslicé debajo de mi bebida en la mesa del patio como si nada. Ni siquiera me sentí enojado. En realidad, no. Fue más extraño que cualquier otra cosa. Como si de verdad pensaran que simplemente desaparecería sin darme cuenta. Y ahora que no lo había hecho, era la mala por no haberme ido en silencio. Pasé las siguientes horas en el pueblo con Cassie y Joy. Habían encontrado un paseo en barco un poco escondido, propiedad de un biólogo marino jubilado que ofrecía inmersiones en arrecifes a grupos pequeños. Al final, éramos solo 3. Nos turnábamos para bucear, nadamos con tortugas marinas y bebimos en cocos de verdad. En un momento dado, Cassie se recostó en la cubierta del barco y dijo, ¿así se supone que se siente la vida? No respondí, pero entendí a qué se refería. Casi al final del tour, Joy nos tomó una foto riéndonos, yo entre ellas, sin camisa, con una bebida en la mano y el océano de fondo, y la publicó en Instagram. Ni siquiera lo pensé en ese momento, solo otra elección de vacaciones. Pero esa fue la chispa. Para cuando volvimos a la cabaña, mi teléfono tenía 5 llamadas perdidas y otras de mi papá. Luego, un mensaje largo, borra la foto. Esto va demasiado lejos. Estás intentando humillar a la familia a propósito. Entonces, Sarah, ya ni siquiera estás fingiendo. ¿Es todo esto solo un espectáculo patético? Y por último, de mi madre. Te hemos apoyado durante años. Siempre fuiste diferente, pero nunca te hicimos sentir así. No sé qué cambió en ti, pero esto es cruel. Releí el último 2 veces. Me apoyó durante años. Esa frase resonó en mi cabeza el resto de la tarde. Me apoyó. Llevaban años intentando suavizarme, ignorando lo que no encajaba, empequeñeciéndome para que Sarah pudiera brillar. Esa noche, Cassie y Joy fueron al pueblo a ver un bar con música en vivo. Yo me quedé atrás. No tenía ganas. El aire aún estaba cálido y bajé descalzo a la playa, solo para despejarme. Al acercarme al borde del complejo, vi a alguien sentado en el muro de piedra junto al agua. Dan. Estaba solo, bebiendo una cerveza, mirando el océano. Me vio, pero no se inmutó. Un segundo después, levantó la botella como una ola perezosa. Dudé, luego me acerqué y me senté a unos metros de distancia. Dan no me miró. Se están deshaciendo, dijo. Tu mamá lloró antes. Sarah ha estado dando portazos. No dije nada. No esperaba que aparecieras. Añadió, definitivamente no así. Todos creían que te quedarías enfadado en casa. Lo miré de reojo. ¿Les pidió que me dejaran fuera? No respondió de inmediato. Tomó un sorbo y luego dijo. Fue idea suya. Creo que lo aceptaron porque les pareció más fácil que lidiar con otra pelea. Asentí lentamente. Me miró de reojo. No creo que te equivoques, pero probablemente no debería decir eso. Nos quedamos sentados en silencio un rato. La marea subía por la arena. Un cangrejo pasó junto a nosotros como si no quisiera meterse. Cuando me levanté para irme, Dan dijo, van a seguir viniendo a por ti cuando regresemos. Ya lo sé.
De vuelta en la cabaña, Cassie y Joy estaban acurrucadas en el sofá cama. Ambas medio dormidas bajo una manta. La música sonaba bajito en el móvil de alguien. Tomé una botella de agua del minibar y me senté afuera con ellos. Joy abrió un ojo, me miró y luego se quedó dormida. Me recosté y cerré los ojos. Que griten. Que publiquen. Deja que se descontrolen. Era la primera vez en mi vida que no intentaba ganarme un lugar en su mesa, y me sentí mejor de lo que jamás hubiera imaginado. El vuelo de regreso fue tranquilo. Estábamos en el mismo avión otra vez. Fue pura coincidencia, pero parecía una simetría retorcida. Esta vez subí primero, me senté cerca de la parte de atrás, en un asiento de ventanilla, y con auriculares con cancelación de ruido. Los vi entrar. Mis padres tienen a Sarah y a Dan, cansados, bronceados y sin hablarse. No me vieron, o quizás sí y simplemente no querían otra escena. Lo raro fue que no sentí nada. Ni satisfacción, ni triunfo, simplemente nada. Vi cómo se encendía la luz del cinturón de seguridad y miré por la ventana hasta que estuvimos en el aire. Tras aterrizar, ignoré sus miradas hacia la zona de recogida de equipaje y caminé directo al aparcamiento. No intentaron detenerme. Creo que incluso ellos sabían que no había nada más que decir. 2 días después, comenzaron las represalias. Primero, el mensaje de mi madre. Decidimos dejar de comunicarnos por un tiempo. Todavía estoy muy emocionada. Te pasaste de la raya, ella. Y luego mi papá. Esperamos que reflexiones sobre las decisiones que tomaste y el daño causado. Pero el verdadero mensaje vino en forma de dinero. Presentaron una solicitud de pago formal a través de Venmo de nuevo. 15 pesos, 100 pesos, vuelos, villa, angustia emocional, no incluido. Lo negué. Lo intentaron de nuevo. Lo negué de nuevo. Luego los bloqueé a ambos. Sarah no me bloqueó. Hizo algo peor. Empezó a escribir constantemente, no para hablar, sino para provocar. Espero que tu pequeña treta haya valido la pena. ¿De verdad crees que esto te hace ver fuerte? Es patético. Siempre has sido egoísta. No esperes que esto desaparezca así como así. No respondí ni una sola vez. Pasó de mensajes de texto a mensajes de voz, a veces 3 o 4 seguidos. Los borré todos sin escucharla. En el trabajo, no mencioné el viaje. Mis compañeros me preguntaron qué tal estaba Hawái, y solo les dije que estaba tranquilo. Justo lo que necesitaba. Nadie lloró. Cassie y Joy me siguieron en Instagram. Intercambiamos algunos mensajes, pero estaba claro que cada una seguiría su camino, y eso estaba bien. Lo que tuvimos fue breve, sencillo y justo lo que necesitaba en ese momento. Nada más. Una semana después del vuelo de regreso, recibí un correo electrónico de mi padre con el asunto: límites familiares de ahora en adelante. No lo abrí. Lo archivé. Fuera cual fuese el límite que pensaran que crucé, ya no me interesaba defenderme. Decidieron dejarme fuera, para que alguien más se sintiera más cómodo. Yo decidí dejar de buscar su aprobación. Así de simple. A finales de ese mes, borré el chat grupal familiar y todos los eventos compartidos del calendario que tenía marcados. Cumpleaños, días festivos, aniversarios, todo desapareció. El silencio no era triste. Estaba limpio. Para octubre, habían pasado casi 3 meses desde Hawái. Sin llamadas, sin cenas familiares, sin reuniones. Nada. La última vez que escuché las voces de mis padres fue en la terminal del aeropuerto, riendo sin mí. Y la última vez que vi a Sarah fue en ese instante en el camino, bronceada y aturdida, cuando se dio cuenta de que me alojaba en un lugar mejor que todos juntos. Nunca se disculparon. Ni una sola vez. Simplemente adoptaron una actitud pasivo-agresiva para aislarme por completo. Mi mamá me dejó de seguir en todo. Mi papá me bloqueó en Venmo y LinkedIn, lo cual, sinceramente, fue muy raro. Sarah no me bloqueó, pero sus mensajes seguían llegando cada 2 semanas. Siempre con el mismo tono. Deberías hablar con mamá. Esto se pasó, ella. En serio. Sigues haciéndote la víctima, ¿eh? Nos abandonaste. Típico. Nunca reconoció lo que hicieron. Nunca mencionó la decisión de excluirme. Para ella, yo era la egoísta porque no acepté que me dejaran atrás. Porque no me di por vencido y fingí que todo estaba bien cuando claramente no era así. Al final, la silencié.
Y finalmente la bloqueé también. No por despecho. Solo porque era agotador. No quería hablar. Quería seguir enojada. A principios de noviembre, me encontré con Jan en una gasolinera cerca de mi casa. Estaba solo. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento al cruzarnos miradas. Luego pasó junto a mí sin decir palabra. No lo detuve. No me importó. Estaba harta de aferrarme a personas que no sabían cómo sostener nada que no fuera suyo. Unos días después, recibí una última carta de mi madre. Escrito a mano. Una página entera. Dijo que esperaba que estuviera bien, que no entendía de dónde venía toda esa ira, que estaba destrozando a la familia. Escribió que el perdón aún era posible, pero solo si yo me presentaba y admitía mi responsabilidad en crear una división tan desagradable. Lo doblé con cuidado, lo guardé en el cajón junto a mi cama y no lo volví a leer. Esa fue la última vez que me contactaron. Llegó la Navidad, y luego mi cumpleaños. Los pasé con unos amigos del trabajo. Sin dramas, sin charlas forzadas, sin andar con pies de plomo. A veces pensaba en Hawái. No en la venganza, ni en la satisfacción insignificante, sino en la sensación de esa primera mañana sola, cuando el océano estaba en calma y nadie esperaba nada de mí. Ese momento en el que me di cuenta de que ya no necesitaba que me dieran espacio, que podía tomarlo por mí misma. No se trataba de castigo, se trataba de paz. Y he aprendido que la paz no implora ser comprendida. Simplemente se queda callada y deja que todo lo demás siga gritando. Eso es lo último que diré de ellos. Ya no hablamos, y no lo extraño. Ha pasado casi un año. Había llegado al punto en que pasaban semanas enteras sin pensar en ellos. Había dejado de preguntarme si me contactarían. Había dejado de buscar sus nombres en la bandeja de entrada o de prepararme cada vez que sonaba el teléfono. La vida siguió adelante. Me mudé más cerca de la costa, conseguí más clic. Nos conocimos en la inauguración de una galería y nos entendimos sin esforzarnos demasiado. Él no indagó en mi pasado, y yo no me deshice de él. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un espacio a mi alrededor que no parecía pertenecer a nadie más. El martes pasado, sobre las 8:30, llamaron a mi puerta. No me lo esperaba. No había pedido comida, y nadie venía sin enviarme un mensaje antes. Supuse que quizá algún vecino necesitaba algo, o que una entrega llegó a la unidad equivocada. Abrí la puerta y Seo estaba allí. Tenía un aspecto descuidado, no de forma dramática ni desmoronada, sino de una forma que indicaba que llevaba un tiempo sin ganar. Llevaba el pelo recogido, teñido de un oscuro descuidado, y no llevaba maquillaje. Llevaba una cazadora que juro que la había visto en la universidad. Cuando aún teníamos razón. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Entonces me miró y dijo, «Mamá está en el hospital». Abrí la boca antes de que mi cerebro pudiera comprenderlo. «¿Qué pasó?». Dijo que tuvo un infarto. «Leve». Dijeron que se recuperaría, pero ella preguntó por ti. Me quedé ahí parado. No me moví. No respiré ni un segundo. Ni siquiera podía imaginarme a mi madre en una cama de hospital. No porque pareciera invencible, sino porque por fin los había archivado todos en un rincón de mi mente. Ya no la visitaba. Sara siguió. Dijo tu nombre antes que el mío. No, papás. Tú y yo. No sabía si creerle. Me entregó un papel doblado. Solo una línea escrita en papel de hotel. Si me equivoqué, lo siento. Te quiero de todas formas. Sin firma. Sin explicaciones exageradas. No es propio de ella. No pregunté si lo decía en serio. No pregunté por qué ahora. Solo me quedé mirando el papel. Entonces Seba dijo algo que no esperaba. Tiene miedo de que no vengas. No porque estés enojada. Porque cree que quizá ya lo superaste. Fue lo más sincero que me había dicho en años. Quizás en toda mi vida. Y por un breve instante lo sentí. Esa grieta en el muro que había construido. No un derrumbe. No fue perdón. Solo un destello de algo que no quise nombrar. Le pregunté cómo había llegado hasta aquí. Dijo que había compartido el coche. Su coche estaba en el taller. La Seba que yo conocía no se dejaría atrapar sin su coche. La vi girarse y volví por el camino de entrada sin esperar su respuesta. Cerré la puerta. Me quedé sentado en la oscuridad con la nota aún en la mano.
Nick me envió un mensaje una hora después. Era simple, ¿quieres que vaya? Me quedé mirando la pantalla. Entonces respondí, esta noche no. Ha sido un día raro. No fui al hospital. No llamé a nadie. Pero tampoco tiré la nota. Sigue en la mesa de la cocina. Doblado. Esperando. Y por ahora, eso es todo lo que estoy dispuesto a dar.